Bienvenidos a este webinar sobre la enfermedad hepática esteatótica. Soy el profesor Jeffrey Lazarus, jefe del Grupo de Salud Pública enfocado en el hígado del Instituto de Salud Global de Barcelona, en España. Y soy el director del Global Think Tank on Steatotic Liver Disease, junto con el Dr. Jörn Schattenberg de Alemania y el Dr. Naim Alkhouri de los Estados Unidos. Pues todos sabemos que la prevalencia de la esteatosis hepática metabólica está muy alta y creciendo, como se ve aquí. Y la esteatosis hepática metabólica está muy relacionado con la diabetes tipo 2. Casi cada 2 de 3 personas con diabetes tipo 2 tiene la esteatosis hepática metabólica. Casi 1 de cada 3 tiene la estatohepatitis metabólica y unos 15% tiene una fibrosis hepática avanzada. Lo que vamos a hablar en este webinar es también la importancia de cribar a todos que tienen la diabetes tipo 2. Pero también está muy relacionado con la obesidad. Como se ve en este mapa, sea donde sea en el mundo, los países de todos los niveles de ingresos promedio tienen 10, 20, 30 y en algunos países 40% o más de la población con obesidad, y la mayoría de ellos tendrán el MASLD. Entonces, eso nos lleva a pensar cuál es el modelo de atención óptima. Y eso podemos debatir. Será diferente cada contexto en cada país. Aquí tenemos una propuesta de la doctora Maru Rinella, que nos va a acompañar en breve en este webinar. Y lo que sí hay un gran acuerdo en el approach multidisciplinario a esta enfermedad. Necesitamos endocrinólogos, médicos de cabecera, especialistas en la nutrición y estilos de vida, psicólogos, hay mucho estigma, y también cardiólogos, y obviamente especialistas en el hígado. Así que lo que tenemos que hacer para abordar esta amenaza a la salud pública, que es la enfermedad hepática esteatótica, es ampliar la comunidad de práctica, incluir a los ONGs y la comunidad, la industria, y no solo farmacéuticos y empresas de diagnóstico, pero también expertos o empresas en intervenciones digitales y el MedTech, investigadores de todos tipos, incluso salud pública y salud global, y todo el personal sanitario, no solo hepatólogos y endocrinólogos, pero otros especialistas, como acabo de comentar. Ahora, desde hace más que un año, tenemos una agenda de investigación y acción para cambiar el rumbo de la enfermedad hepática esteatótica. Tenemos 6 ámbitos en que tenemos que enfocar. Obviamente, el tratamiento y la atención, pero también la educación y concienciación, las perspectivas de los pacientes y la comunidad, el liderazgo de la OMS y de la ONU que falta en este momento para tener buenas políticas, la carga humana y economía. Tenemos que entender bien la prevalencia en cada país y en las poblaciones más afectadas, y también un enfoque en los modelos de cuidado, como había de comentar en esta imagen, de cuál sería un modelo de cuidado que aborda todos los aspectos y problemas de esta enfermedad. El Global Think Tank toma lugar cada año en Barcelona. Es un evento durante 2 días en que podemos conectar y compartir experiencias. Este año, en 2025, en junio, tendremos 3 mesas redondas y 5 sesiones principales durante 2 días.
Y como ahora estoy presentando con slides, como se va a ver en el resto de este webinar y en la mayoría de las discusiones en el think tank, es discutir cara a cara, persona a persona, para realmente hablar de los resultados de la evidencia más importante en la detección precoz, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención, siempre pensando también en la salud pública y las políticas de salud. Y ahora tengo el gran placer de presentar los ponentes en este webinar. Tenemos el doctor Dídac Mauricio, que es director del Servicio de Endocrinología y Nutrición en el Hospital de la Santa Creu y Santa Pau, aquí en Barcelona, y el líder del CIBERDEM en España. La doctora Maru Rinella, que ha llevado junto con Phil Newsom el cambio de la nomenclatura de NAFLD a MASLD en inglés. Ella es gastroenteróloga y directora del Departamento de Enfermedades Metabólicas y Hepáticas Grasas en la Universidad de Chicago, en los Estados Unidos. El doctor Ken Cusi es profesor de medicina en la División de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo en la Universidad de Florida. Y la doctora Nuria Alonso es directora en el Departamento de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Germán Trías y Pujol, aquí cerca de Barcelona, en España. Estoy encantado de tener este grupo de expertos y vamos a escuchar brevemente presentaciones del doctor Mauricio, de la doctora Rinella y el doctor Cusi, y después la doctora Alonso va a entrar en la discusión en que vamos a hablar de los temas más importantes y también responder a las preguntas de ustedes. Gracias. Muchas gracias por invitarme a This Think Tank, a este lugar donde podemos pensar a dónde está yendo el campo de la estatosis hepática relacionada a factores metabólicos. Y tenemos un grupo aquí de panelistas que están enfatizando lo más importante. Tenemos que hacer el diagnóstico temprano en aquellos pacientes que están en el más alto riesgo de desarrollar cirrosis. Y como hemos hablado y esta audiencia sabe, son aquellos que tienen diabetes tipo 2 y que tienen obesidad. Tampoco olvidemos que hay pacientes con diabetes tipo 1 con obesidad que estamos descubriendo que tienen un riesgo de cirrosis que antes no sabíamos. Para los médicos de atención primaria, para los endocrinólogos, para los hepatólogos, para todos los médicos que interactúan con pacientes, estamos utilizando guías desarrolladas en Estados Unidos como la American Association of Clinical Endocrinologists en el 2022, la Asociación Americana de Diabetes, the Liver Society, que en definitiva están dando el mismo mensaje: un diagnóstico temprano de aquellos pacientes en riesgo. Tenemos que pensar en esto como un real problema asociado a obesidad y diabetes, porque podemos prevenir la cirrosis. Tenemos herramientas importantes como son los cambios de estilo de vida y algunos fármacos. Y particularmente estamos en una era nueva donde empezamos a tener drogas aprobadas como este año con resmetirom y recientemente con el anuncio de que semaglutida también tiene eficacia en un estudio de 72 semanas con respecto a la inflamación y a la fibrosis. Así que nos encontramos en una nueva etapa donde se hace imperioso que nosotros como médicos tengamos esto presente, eduquemos a nuestros pacientes y eduquemos también a todos aquellos involucrados en el manejo de tantos pacientes, desde nutricionistas, aquellos que manejan pacientes con obesidad, médicos de atención primaria y todos nosotros, particularmente endocrinólogos, para que nuestros
colegas en hepatología y gastroenterólogos puedan finalmente cambiar el curso de esta enfermedad y que la cirrosis sea un tema del pasado. Pero vamos a discutir todo esto en más detalle y gracias por ser parte de este think tank, de este grupo innovador que trata de buscar respuestas para una de las peores epidemias de nuestro momento y un problema de salud pública muy grave. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme añadirme a este think tank. Para mí es un placer estar con ustedes. Yo soy endocrinólogo, como saben, y creo que es muy importante destacar el rol que tenemos otros especialistas diferentes de los hepatólogos, que han sido los principales protagonistas en llevar a primer plano el problema de MUSCLE-D y MASH. Como decía, es muy importante el rol que tenemos nosotros como especialistas en la detección precoz de esta enfermedad hepática metabólica, y creo que conjuntamente con otros especialistas. Ya las guías en algunas de las condiciones que más vemos tanto los médicos de familia como nosotros, como por ejemplo también los cardiólogos, las guías, como decía, desde hace más de un año de la Americana de Diabetes ya recomiendan que hagamos un cribado activo de esta condición, porque cuando MUSCLE-D y MASH se manifiesta clínicamente, probablemente es demasiado tarde, y esto nos ocurre con otras complicaciones tanto de la obesidad como de la diabetes. Por tanto, es muy importante que hagamos cribado a aquellos especialistas que vemos todas estas condiciones, empezando por la diabetes tipo 2 y siguiendo por la obesidad, que cada vez son más frecuentes en nuestras consultas, además de otras condiciones metabólicas. Como decía, para nuestra comunidad de especialistas, tanto endocrinólogos, pero yo quiero extenderlo también a los médicos de familia, a internistas, a cardiólogos, en muchas de nuestras consultas tenemos la oportunidad de identificar a estos pacientes. Sabéis que las condiciones que llevan al manejo clínico de estos pacientes, muchas de las habilidades de las que disponemos son ideales para hacer una tarea preventiva. Tenemos herramientas como las medidas de estilo de vida, como algunos fármacos, tanto para tratar la obesidad como para tratar la propia glucemia y para tratar condiciones asociadas que son importantes factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión y la dislipemia. Por tanto, creo que uno de los problemas que tenemos es que la visibilidad en nuestra comunidad, en España, la visibilidad de esta complicación metabólica tan importante de enfermedades, como decía, como son la diabetes tipo 2 y la obesidad, es muy baja. Es muy baja. Debemos de empezar a incorporar, como os decía, y como ya guías de la Americana de Endocrino, guías de las propias sociedades de nuestro país, que nos dicen que debemos de cribar a los pacientes que presentan un riesgo elevado de enfermedad metabólica hepática. Y además, lo más importante es que este manejo sea multidisciplinar. Estamos acostumbrados a trabajar con otros perfiles profesionales, con enfermería, con nutricionistas, con terapeutas de ejercicio en aquellos lugares en que se dispone, y por tanto debemos de colaborar no solo de manera transversal, cardiólogos, endocrinos, médicos de familia, internistas, sino también de manera multidisciplinar, como decía, con estas otras especificidades profesionales. Y por tanto, mi mensaje final es que debemos de tener la preocupación de que esto lo debemos llevar a nuestra práctica clínica habitual, y además haciéndolo como con otras condiciones como son la diabetes y la obesidad, en el que existe un manejo multidisciplinar y a la vez multifactorial. Muchas gracias. Hola, soy Maru Rinella, profesora de Medicina Interna en la Universidad de Chicago.
La enfermedad de esteatosis hepática, que ahora se llama MASLD, está aumentando en prevalencia globalmente. Todavía más importante, la mayoría de este aumento se debe a un aumento en el porcentaje de personas con fibrosis avanzada, cirrosis y carcinoma hepatocelular. En hígado grasa, tanto como es en el caso de cualquier otra enfermedad hepática, la acumulación de fibrosis determina la morbilidad en cuanto a descompensación hepática y su mortalidad. En gran parte, la estatosis hepática, como otras enfermedades crónicas del hígado, es asintomática hasta etapas muy avanzadas, cosa que lo hace más importante tratar de diagnosticarla antes de que pase esto para poder prevenir descompensación y mortalidad. Por eso recomendamos el uso de FIB4, que es un cálculo a base de transaminasas, edad y plaquetas, en pacientes con estatosis hepática o riesgo de enfermedad avanzada de hígado, por ejemplo, personas con diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemia o que toman alcohol de forma frecuente. Esto nos permite identificar a pacientes de bajo riesgo que no necesitan consulta en gastro o hepatología, por ejemplo, ellos que tienen un FIB4 bajo de 1.3. Es importante identificar estos pacientes con fibrosis o alto riesgo de progresión para poder intervenir a una etapa más temprana, antes de desarrollar cirrosis sobre todo. En marzo de 2024 se aprobó en Estados Unidos la primera medicina para reducir fibrosis y estatohepatitis en pacientes con fibrosis establecida F2 a F4. Aunque todavía no se apruebe en otros países del mundo, esta medicina, resmetirom, será accesible en otros países en el futuro. Pero es importante saber que aunque tengamos un tratamiento farmacológico, la base de tratamiento es esa base de cambios de dieta y ejercicio sin respeto a la etapa de fibrosis. Tal vez las recomendaciones de dieta van a cambiar un poco conforme si uno tiene cirrosis o no, pero en general esto es beneficioso en cualquier etapa de enfermedad. Específicamente, pérdida de peso puede no solo prevenir progresión de enfermedad, pero puede disminuir estatosis, inflamación y también fibrosis, sobre todo si no está en una etapa muy avanzada. Espero que disfruten este webinar y me encantaría contestar cualquier pregunta que tengan en la sesión de preguntas. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas y muchas gracias por atender a esta sesión. Me gustaría dar la bienvenida a la panelista Nuria Alonso, que se une al doctor Cusi, al doctor Mauricio, a la doctora Rinella, panelistas a los que ya habíamos escuchado y vamos a escuchar más cuando tenemos el debate y la discusión. Pero me gustaría empezar contigo, Nuria. Hay un enfoque en involucrar a un equipo multidisciplinario, endocrinólogos, hasta cardiólogos y enfermería en el diagnóstico temprano y el tratamiento de esta enfermedad. ¿Cómo mejorarías tú esta colaboración, tomando en cuenta que tú estás liderando un departamento de endocrinología? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a participar a este webinar, Jeff. Bueno, en relación a la pregunta que me formulas, creo el doctor Mauricio lo ha comentado, es muy importante, creo que los pacientes que tienen enfermedad hepática metabólica puedan ser atendidos en unidades multidisciplinares y principalmente el motivo es que la piedra angular del tratamiento pues, es la pérdida de peso y el control también de los factores de riesgo cardiovascular y que para que esto se consiga y se mantenga a largo plazo, pues lo ideal es que sea atendido por profesionales que pertenecen a diferentes ámbitos, que formen parte de un mismo equipo, como son los dietistas nutricionistas, los psicólogos, fisioterapeutas, enfermería y también profesionales médicos que atienden a estos pacientes. Me consta que a nivel comunitario aquí en nuestro territorio, en Cataluña, esto se está aplicando ya en centros de atención primaria en los que se hacen sesiones grupales para tratar la obesidad en pacientes en sesiones grupales y que participan este tipo de profesionales en estas sesiones. Idealmente yo creo que esto también
se debería implementar a nivel hospitalario y que de este grupo formaran parte también profesionales médicos que atienden a pacientes con alto riesgo de fibrosis hepática en la enfermedad metabólica, como son además de los endocrinos y los hepatólogos, los cardiólogos, como antes habéis comentado, y quizá también los nefrólogos. Y en este aspecto es muy importante que pudiera haber un circuito de comunicación muy fluido y muy claro de derivación de pacientes entre los diferentes profesionales. Creo también que es muy importante y una acción que a lo mejor ayudaría también a incrementar el nivel de diagnóstico de estos pacientes entre todos estos profesionales, que a lo mejor se pudiera trabajar de forma conjunta en un material formativo para pacientes, incluso profesionales, que estuviera consensuado por las diferentes sociedades científicas que tratan a estos pacientes. Bueno, bueno, gracias. Yo creo que todos deseamos trabajar, o muchos, mejor en equipo. Es fácil decir complicado dentro del hospital o la clínica hacer en la práctica, pero es el futuro. ¿Cómo vamos a mejorar esta colaboración multidisciplinario? Y si hay tiempo, volveremos a hablar de iniciativas prácticas. Yo veo preguntas en el chat y doy la bienvenida a todos a mandar preguntas. Lo que no abordamos en la discusión ahora, intentaremos mandar respuestas. Así que Ken y otros veo preguntas y volveremos en un momento a responder a ellos. Pero Didac, bueno, tú estás ahora muy cerca de mí, muy cerca de Nuria, aquí en esta parte de España, en Barcelona. Pues, ¿cómo abordaremos la amenaza que suponen la esteatosis hepática metabólica, la estatohepatitis metabólica para la salud pública aquí en España? ¿Y cuáles son los desafíos particulares del diagnóstico y el manejo de estas enfermedades, incluso aquí en Cataluña? Bueno, quizá en mi intervención no he podido abundar en diferentes aspectos que creo que son muy relevantes. Yo creo que hay muy poca visibilidad en nuestro país entre muchos de los especialistas. Quisiera destacar aún más la labor de primaria, porque la mayor parte de los pacientes de riesgo los ve en nuestro sistema de salud en España el médico de atención primaria, los equipos de atención primaria. Por tanto, me gustaría destacar que el rol de los médicos de atención primaria y de especialistas, valga la redundancia, especialmente los endocrinólogos, que tenemos estos dos grandes bloques de pacientes de riesgo, como son la obesidad y la diabetes tipo 2, son los que deberíamos liderar la campaña, digo yo, de visibilidad del problema, porque el problema que tenemos es que este problema no es visible en nuestras consultas. Y creo que debemos de abanderar las campañas de visibilización. Que yo conozca, el único grupo entre estos profesionales que existe actualmente es el grupo de enfermedad metabólica hepática de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, que creo que tiene un rol importante porque fue el grupo pionero y debemos de imitar básicamente lo que ha hecho este grupo en otras sociedades y en otros ámbitos, especialmente, como decía, en atención primaria. Y había una pregunta de un compañero de laboratorio. Yo creo que implantar a nivel general a través de los laboratorios los marcadores no invasivos como FIB4, que es el más utilizado, a disposición de todos los facultativos, los médicos y otros profesionales que ven a estos pacientes de riesgo, sería un primer paso fundamental, porque el conocer que hay marcadores muy fáciles de obtener en el laboratorio nos facilitaría mucho lo que es la visibilidad, lo que llamamos awareness en inglés. Y por tanto, yo creo que es un poco lo que debemos hacer. Y hay otra cosa muy importante, y es que hay que predicar con el ejemplo. Y me gustaría destacar que en nuestro centro instauramos conjuntamente con los hepatólogos una clínica de MASH, que es una clínica donde nosotros utilizamos nuestras habilidades, pero también pronto vamos a incorporar el cribado
rutinario de la enfermedad hepática metabólica en nuestros pacientes con diabetes tipo 2, porque en los pacientes con obesidad, y eso sí quiero destacarlo en nuestro país, en muchas de las consultas de obesidad mórbida, de obesidad grave, estos pacientes ya se cribaban para enfermedad metabólica hepática. Bueno, gracias. Yo estoy muy de acuerdo que todo lo que es automatizar los test no invasivos es importante, pero claro, cuando hablo con administradores, incluso con hepatólogos, se ven problemas en implementarlo en ciertos sistemas de salud, destacando de que no todos están preparados para interpretar, que hay que pedir permisos, pero yo creo que el futuro, y tenemos que pensar en que cada persona puede calcular su FIB4, por ejemplo, si tienen los valores, y muchos lo van a tener por el tipo de test de laboratorios que se hace, basado en la sangre, pues tenemos que ir preparando para que eso sea se hace automático. Pues yo veo, bueno, un comentario en las preguntas y respuestas que lo voy a leer porque creo que lo has respondido y estamos de acuerdo, que es básico implicar a los compañeros de atención primaria por experiencia en control factores de riesgo cardiovasculares. Así que muchos de los factores de riesgo van a ser iguales para enfermedades metabólicas del hígado que son para cardiovasculares. Así que no es un gran cambio, pero hay que, o sea, en términos de contenido, pero sí hay que ir involucrando atención primaria, como tú dijiste, que ellos son la portavoz. Pues Maru, dentro de 2 o 3 años, o incluso dentro de 1 o 2 años, ¿cuál crees que será el mayor cambio en el espectro terapéutico? Y después, Ken, ir pensando, pero sé que no tienes que pensar mucho, nos comentarás como respuesta al doctor Escalada sobre pioglitazona. Bueno, Maru. entonces empiezo yo. En cuanto a qué vamos a ver en unos 2 o 3 años, lo que pienso que vamos a tener es mínimo una medicina de más aprobada por el FDA. La única medicina que tenemos ahorita aprobada, o sea, específicamente para el hígado, es resmetirón, que ahorita está esperando aprobación en la Asociación de Medicinas Europeas. Entonces veremos si eso se permite en Europa, en algunos países de Europa, en el siguiente año o dos, pero mínimo hemos visto resultados bastante buenos en cuanto, no solamente en esteatohepatitis, pero también en fibrosis para semaglutide, que se acaba de presentar hace una semana más o menos, y esperamos que eso resulte en una expansión o sea, que se apruebe en Estados Unidos posiblemente en el siguiente año. Entonces veremos eso. Todos los estudios de más que se están ahorita desarrollando no van a acabar para poderse usar hasta el 2027, más o menos 28, en empezar a probarse. Entonces, no creo que veamos ningún otro cambio en cuanto a medicinas nuevas, pero sí quería hacer un pequeño comentario a una pregunta que se hizo de que nos enfocamos solamente en fibrosis, y es para esas gentes con fibrosis que se enfocan los medicamentos, porque sí es cierto que es muy importante la esteatohepatitis, porque es eso lo que lleva a la fibrosis y no hay que olvidar eso, pero para eso yo diría que hay que enfocarnos en el tratamiento de los problemas metabólicos que ya hemos abordado. Y por ejemplo, semaglutide o otras medicinas GLP-1 o combinaciones pueden ayudar mucho a eso, porque eso es lo que va a prevenir el desarrollo de fibrosis en el futuro. También sí hay forma de estimar más o menos si alguien tiene esteatohepatitis con fibrosis, y eso es hacer un FAST score, que básicamente usa el CAP que viene del FibroScan, el AST y la rigidez del hígado en kilopascals. Pero bueno, con eso se lo paso a Ken para no tomar mucho tiempo, John. Gracias, adelante, Ken. Sí, voy a tratar de contestar brevemente porque hay muchas preguntas. La pregunta es muy específica y la Asociación Europea hizo unas guías muy buenas, muy detalladas en coordinación con las sociedades de diabetes, obesidad y hepatología europeas. Y
el screening es semejante a todas las demás guías americanas y de otros países, pero tuvieron, para mí, complicaron un poco el tratamiento en el sentido de que dijeron que las únicas drogas específicas para tratar la esteatohepatitis son aquellas que ya tienen estudios de fase 3, en este caso era resmetirom, y que las demás no son tratamientos específicos. Y eso generó mucha confusión para el clínico. Hay que pensar que en realidad es una división un poco arbitraria. Por supuesto, la evidencia más sólida de fase 3, pero hay que reconocer que en realidad la gran mayoría de los pacientes con esteatohepatitis tienen diabetes tipo 2 o obesidad, y que el tratamiento, el beneficio en esteatohepatitis es un valor agregado a esos tratamientos. Así que esa distinción, si bien académicamente es correcta, para el médico práctico no lo ayuda. Y además ya está desactualizado por lo que dijera Maru, de que los resultados de fase 3 de semaglutida han sido positivos para la inflamación, la steatohepatitis y para fibrosis. Por lo que yo creo que es un buen esfuerzo, creo que ya está desactualizado. La Asociación Americana de Diabetes está por salir con un documento promoviendo las mismas guías que tenía la Sociedad de Patología de Estados Unidos, ACE y otras, donde habría que tomar un aspecto bien práctico. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y pensar que cirrosis es un problema de pacientes con diabetes y es un problema de todos los pacientes, potencial problema de todos los pacientes con obesidad, y tratar estas comorbilidades como diabetes y obesidad para tratar de prevenir cirrosis. Voy a parar ahí. Así que Bueno, en definitiva, perdóname Jeff, pero el otro aspecto es que el 95% de las personas en el mundo que tienen NASH y riesgo de cirrosis no pueden comprar un GLP-1. Así que la pioglitazona puede ser vista como una alternativa barata para tratar la diabetes y tratar de prevenir tal vez la progresión de la cirrosis. Gracias Ken, gracias Maru. Al final del día necesitamos, bueno, muchos tratamientos. La gente, los pacientes van a responder distinto a cada uno. Algunos van a funcionar mejor, algunos no van a funcionar. Y este año ha sido clave con la aprobación en Estados Unidos de resmetirom, que esperemos que sea aprobado en Europa, el Reino Unido, y los resultados del trial de Essence, y vemos otros medicamentos que están por tener buenos resultados. Creo, ya veremos. Pero quiero sacarnos, utilizando eso, quiero sacarnos un poco de los detalles de los tratamientos, porque incluso si teníamos una pastilla que se toma durante 3 meses y se podía curar la enfermedad, como lo tenemos para la hepatitis C, vemos que es difícil encontrar a la gente, tratar a la gente, y en el caso de hepatitis C tenemos 50 millones estimados viviendo con el virus, con lo fácil y ahora relativamente barato tratar. Así que Ken, tú asististe a la reunión, bueno, de la Asamblea General de la ONU, de las Naciones Unidas, o sea, un side event al lado de la ONU sobre MASH, sobre estatohepatitis metabólica, el 23 de septiembre, liderado por The Economist y aquí en ES Global. ¿Cuáles crees que fueron los principales resultados? ¿Por qué era importante estar ahí? Bueno, hay que también aclarar, Jeff, tú hiciste un gran esfuerzo para organizar eso, pero realmente los ministros de salud pública de muchos países se están dando cuenta que la cirrosis es un problema real de pacientes con diabetes y con obesidad, dos epidemias mundiales. Por eso creo que ese es el cambio y el mensaje más importante para los que nos escuchan. Como endocrinólogo, yo nunca fui entrenado que cirrosis era un problema de gente con diabetes, y creo que muchos de ustedes tampoco, pero creo que ese es el cambio más importante y por eso tuvimos la reunión en New York. ¿Qué podemos hacer? Y uno de los mensajes también que me pareció clave de uno de los panelistas es que tenemos que tener un mensaje claro.
y todos aquellos que están en la atención primaria tienen que considerar que 1 de cada 3 pacientes con diabetes tiene inflamación en el hígado y que por lo menos muchos de ellos van camino a la cirrosis. Así que muy importante que nosotros como médicos tomemos eso y que podamos lograr que Maru como hepatóloga intervenga en una etapa temprana. Y el segundo mensaje es que tenemos que educar a los pacientes de que esto es una realidad y, más importante, que podemos modificar la trayectoria hacia la cirrosis con las herramientas que tenemos hoy. Bueno, gracias. Nuria, volviendo a ti, ¿qué herramientas educativas apoyarían a tu participación y otras actividades de salud profesionales en salud pública y actividades de promoción, pensando en la hepatología preventativa y también la endocrinología preventiva? Sí, bueno, yo creo que es importante que podamos disponer de herramientas que permitan a los pacientes tener conocimiento de su propia enfermedad y de la importancia de que se adhieran a los hábitos de vida saludable y también al tratamiento farmacológico, y que estas mismas herramientas nos permitan también a los profesionales poder hacer un seguimiento de la adherencia de estos pacientes a las medidas terapéuticas pautadas. Y en este sentido creo que el uso de la tecnología digital aplicada a la salud puede ser una herramienta de mucha utilidad en un futuro. Ya se está empezando a implementar en la actualidad si se demuestra realmente su beneficio en pacientes con enfermedad hepática metabólica. Por otro lado, también creo que la realización de actividades como pueden ser talleres grupales, a lo mejor teórico-prácticos, en pacientes con enfermedad hepática metabólica, en las que se haga énfasis en la importancia y se les ayude a adherirse a los hábitos de vida saludables, sobre todo con recomendaciones que estén también adaptadas al nivel, yo diría, sociocultural, lingüístico y económico, y que así sea más fácil que realmente lo lleven a la práctica. Bueno, gracias. Nos queda poco tiempo. Tengo una pregunta para todos, respuestas breves, porque todos ustedes son miembros del comité organizador del Global Think Tank on Steatotic Liver Disease. ¿Y qué prioridades consideran centrales para esta reunión dinámica que tenemos cada año en Barcelona, este año el 5 de 6 de junio? ¿En qué tenemos que enfocar? Hemos hablado de muchas cosas de prevención, diagnóstico, tratamiento, pero ¿dónde enfocamos cuando reunimos el junio que viene? ¿Alguien quiere empezar? Algunas ideas, Yo, algunos yo, pensamientos. yo destacaría la importancia. Hace 2 años, cuando estuvimos en la primera reunión con Jeff, lo que más sorprendía es que había sobre todo especialistas de patología, lo cual está muy bien. Pero debemos ser conscientes de que estamos hablando de una enfermedad subclínica durante una buena parte de su gestación, y esto hace que todos aquellos especialistas y médicos de primaria que ven a estos pacientes sean partícipes de todo lo que hay que hacer, desde aplicar los marcadores no invasivos hasta implantar programas de cribado. Yo creo que cada vez más debemos de atraer a este tipo de profesionales, también incluyendo enfermería, nutricionistas, médicos especialistas de laboratorio, etcétera. Y la otra es hacer un poco de networking con todas las sociedades a nivel local y a nivel mundial que son importantes para hacer visible este problema. Bueno, gracias. Es el sueño que los demás quieren venir a una reunión sobre el hígado. De hecho, veo que solo hay una hepatóloga en el panel, que es un gran cambio, pero obviamente estamos también hablando del enfoque desde diabetes y endocrinología. Bueno, Ken, Noria, Maru, prioridades para el año que viene. Bueno, yo prioridades. En realidad, prioridades para los que nos oyen para que empiecen mañana en su clínica. La pregunta número 1 es considerar a la diabetes tipo 2
no solo de riesgo de la retinopatía, daño en los ojos o nefropatía, pero si este paciente puede tener esteatopatitis con cirrosis. Así que aspecto práctico, tenemos que lograr que cada médico en atención primaria y cada endocrinólogo se pregunte eso al ver a un paciente con diabetes o con obesidad. Y desde un punto de vista de los pacientes, educar que los pacientes le pregunten a su médico si están con riesgo o no. Si uno tiene diabetes, deben preguntarle a su médico, ¿puedo tener cirrosis? Y recordar que hay una herramienta sencilla, como explicó la doctora Rineda, el FIB-4, que lo tienen todos los médicos en su historia clínica, pero no lo están calculando. Bueno, lo que dices veo un poco en el comentario del doctor Javier Escalada sobre la importancia del conocimiento y educación, porque claro, tiene que llegar un poco de los pacientes, tiene que llegar de los médicos y necesitamos políticas, sean internacionales, nacionales, regionales, para facilitar todo eso. ¿Alguna prioridad, Maru? Pues y la verdad han dicho todo entre Didac y el doctor Cusi, la verdad han dicho todo lo que se tiene que decir. Nada más quiero enfatizar que para realmente concientizar de forma eficaz hay que hacerlo, hay que tomar este problema de varios puntos de vista, no solamente con los médicos tratantes, pero también con el público general. Porque si no va a ser muy difícil llevar a cabo estas cosas. Lo único que quiero añadir un poquitito o modificar, yo diría, en cuanto al hígado, es que no solamente estamos buscando cirrosis, estamos buscando fibrosis en forma moderada, porque ahí podemos intervenir. Ya que uno tiene cirrosis, podemos tratar de identificar carcinoma hepatocelular, descompensación hepática, pero realmente sería mejor diagnosticar mucho antes para poder tratar, prevenir el desarrollo de cirrosis, porque eso ya es un poco más difícil de Claro. tratar. No, quiero aclarar que lo que estamos buscando es si podría tener o no cirrosis, Mm. porque veo que para médicos no hepatólogos, fibrosis es un término un poquitito abstracto. En realidad queremos saber si están en el camino, porque si lo diagnosticamos en estadios tempranos, como dice Maru, vamos a poder modificarlo. Pero piensen que el hígado es un target fundamental de complicaciones en obesidad y diabetes. Eso es lo que queremos que se lleven como mensaje claro y en el ámbito en el que estén, eduquen a sus pacientes para que esto sea diferente en el futuro. Vale, Nuria, tenemos Sí. pocos minutos y voy a Bueno, cambiar. yo poco añadir porque estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho y creo que es muy importante implicar a los pacientes que sean conocedores de en qué punto están de la enfermedad y que ellos pueden hacer algo para evitar que progrese y que llegue al estadio de cirrosis o de hepatocarcinoma. Y simplemente comentar que un poco para poder afrontar las barreras que hay ahora mismo en este infradiagnóstico desde el grupo de enfermedad hepática metabólica de la Sociedad Española de Endocrinología, estamos diseñando un cuestionario que enviaremos a todos los miembros un poco para poder tener información de dónde están las principales barreras y cómo abordarlo para incrementar el cribado activo de esta enfermedad. Muy bien, muy bien. Bueno, nos quedan pocos minutos. Una última pregunta para cada uno. 20 segundos, 30 segundos como mucho. Agita una varita mágica. Wave the magic wand. ¿Cuál es la intervención que más apoyarías para prevenir la esteatosis hepática metabólica y el MASH en jóvenes y adultos? Respuestas cortas. Yo diría que empezar con los niños, hay que empezar con los padres para enfocarse en la nutrición de sus hijos y promover actividad y dieta saludable, porque eso es como vamos a prevenir todo lo que viene después. Fenomenal, yo veo a las nutricionistas aplaudiendo. Adelante, Didac. Yo más que nada, me preocupa mucho la epidemia en gente relativamente joven, que no solía ocurrir, al menos en nuestra sociedad, y todas las herramientas para combatir el exceso de peso y la falta de actividad física pienso que son fundamentales, incluyendo, evidentemente, si hay fármacos, cuando estén disponibles y esperemos los ensayos. Pero yo creo que prevenir la adiposidad excesiva en la población joven
nos hace ganar muchos años por delante. Fenomenal. Ken y después Nuria. Mi varita mágica, que todos los pacientes le pregunten a su médico si están en riesgo de cirrosis y sean clivados acordemente con FIB4 como un punto inicial. Y Nuria, última Para palabra. mí sería la aplicación de políticas a nivel comunitario que permitiera tener acceso a alimentación saludable a aquellos niños, adolescentes que por su nivel socioeconómico bajo pues tienen dificultad de poder acceder a este tipo de alimentación. Bueno, fenomenal. Y también me habéis sorprendido porque nadie ha dicho el tratamiento que es 100% efectivo o otras cosas desde el despacho. Has hablado de nutrición, de actividad física, de salud pública, de políticas, del involucramiento de los pacientes. Estoy muy contento como especialista en salud pública y para que todos sepan, eso no estaba preparado de antemano. Así que gracias por pensar también en estos temas porque nos vamos a tener que colaborar todos porque desde los despachos de especialistas no vamos a resolver o solucionar un problema que está afectando a cientos de millones de personas en el mundo. Bueno, quiero agradecer ustedes, los panelistas, todos que han acudido a este webinar, a Lisa Rice, a Anthony Emilio de mi equipo para trabajar con la tecnología que es nuevo para nosotros. He estado en muchos webinars, pero no hemos liderado uno y todo ha salido fenomenal. Pues vamos a seguir con estos tipos de reuniones del Global Think Tank on Steatotic Liver Disease. Para los que están escuchando, cuando hay un tema que queréis hablar y debatir, podemos organizar una reunión de media hora, 45 minutos con expertos en inglés, en español, tal vez otros idiomas, y hablar de ellos. Es un momento, yo diría, clave, porque sí, el tratamiento es muy importante, porque también ha abierto una conversación sobre este tema y tenemos que abogar ante la OMS, la Organización Mundial de Salud, ante la ONU, las Naciones Unidas, ante las políticas en nuestros países para reconocer esta amenaza a la salud pública y empezar a tener las políticas que va a facilitar nuestro trabajo y ayudar a millones de personas que tienen e incluso sufren con esta enfermedad. Y con eso agradezco una vez más a todos y que tengáis buen día, buena noche y gracias.